Buenas noches, hermano, Dios los bendiga. Estamos aquí una vez más transmitiendo la palabra de Dios. Pues como ustedes ya saben, la palabra es necesaria en estos tiempos, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Leemos y hacemos una breve oración. Dice la palabra de Dios, Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche por este privilegio que nos das una vez más de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos hables, Señor, y que quites toda distracción en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Leo de nuevo, Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol Pablo dice en este versículo y en esta carta, ¿verdad?, de Gálatas, dice que el camino de cada creyente en Jesucristo es el Espíritu, el andar en el Espíritu, ¿verdad? Dios nos reta, mis hermanos, a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu, ¿sí? Porque Dios conoce también de nuestros fracasos, aflicciones y nuestros pecados, ¿verdad? Y Él mismo nos reta a vivir en el Espíritu. O sea, Él sabe en lo que batallamos, Él sabe nuestras aflicciones, Él conoce de nuestros pecados, pero también nos desafía a vivir en el Espíritu. Mucha gente piensa que es muy difícil vivir en el Espíritu y alinearse a Dios, pero déjame decirte algo: si Dios lo pone en su palabra, es porque así se puede. Lo primero que tenemos que entender para vivir en el Espíritu es lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Mira lo que dice ahí, 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que primero que tenemos que entender para alinearnos a Dios y andar en el Espíritu es que somos seres trinos, o sea, somos compuestos de alma, cuerpo y espíritu. Así como Dios es Hijo, es Padre y es Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra ser significa alma, cuerpo y espíritu. Para alinearse ante Dios necesitamos nacer de nuevo en el Espíritu, así como dice Juan capítulo 3, verso 5. Mira lo que dice ahí, Juan capítulo 3, verso 5. La palabra de Dios dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La palabra nos enseña que es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer en el Espíritu. Y Jesús está hablando aquí con un fariseo, está diciéndole sobre un nacimiento espiritual. Existen muchas ideas respecto a este tema, pero la actitud escrita en la palabra de Dios es la que vale. El nuevo nacimiento nos prepara para ir al cielo. El nuevo nacimiento nos da una salvación al alma, pero eso no significa que te alinees a Dios. Lo que yo te quiero decir en esta hermosa noche es que el nuevo nacimiento no te alinea a Dios. Eso nomás te salva. Ahí trae una salvación al alma. Pero déjame decirte algo. Que tú te alinees a Dios, hermano, sí, depende de ti. Depende de que tú dejes que Dios te confronte, tú dejes que Dios entre a tu corazón y te confronte para que tú seas una persona alineada a Dios. El nuevo nacimiento te da salvación, el nuevo nacimiento te da un pase para ir al cielo, pero eso no significa que tú estás alineado a Dios. No basta con un nuevo nacimiento. Tú necesitas pedirle al Espíritu Santo que venga y confronte tu vida. ¿Sabes por qué? Porque los de Corintios eran hombres y mujeres en esa iglesia, estaban, sí, con ese nuevo nacimiento en sus vidas, pero no estaban alineados a Dios. Ellos andaban en la carne, contiendas, había envidias, divisiones, celos y muchas cosas más. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1, mira lo que dice la palabra de Dios ahí.
Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales. Pablo quería hablarles como a espirituales, ¿sí?, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Pablo quería hablarle a los corintios como espirituales, pero no pudo, porque él vio que en esa iglesia o esos cristianos eran carnales, andaban en la carnota, se peleaban, andaban en división, había pleitos, envidias, fornicación y orgullo en su corazón. Este es el tiempo, mi hermano, para que tú te alinees a Dios. Que tú hayas nacido de nuevo no basta, necesitas alinearte a Dios, necesitas que el Espíritu Santo confronte tu vida, ¿sí?, y cambie las áreas en las que estás batallando. Los de Corintios no eran hombres espirituales, a pesar de que ellos habían nacido de nuevo, y Pablo llegó y quería hablarles como espirituales, pero se dio cuenta que todavía eran unos niños que andaban en la carne, andaban en envidia, andaban en división, en pleito, en fornicación y orgullo. Déjame decirte algo. Mira, Jesús era un hombre espiritual. Jesús era un hombre, sí, que no le daba lugar a la carne. Hermano, él no era cómplice de la carne. Y hay muchos cristianos que hoy en día han nacido de nuevo, pero andan en la carne. No están alineados a Dios. No están, hermano, en la línea donde Dios los quiere, ¿verdad? Jesús era un hombre espiritual. Jesús batalló, ¿sí?, y tuvo tentaciones, pero él siempre vivió alineado a Dios, al Espíritu. Hebreos capítulo 4, verso 14, nos dice la palabra de Dios ahí, cómo Jesús era un hombre, sí, espiritual. Jesús no usó poderes a su favor cuando él estaba en la tierra. Usted me puede decir, pero Jesús era el Hijo de Dios. Sí, era el Hijo de Dios, pero él no usó poderes a su favor. Él era una persona como tú y como yo, pero siempre estaba alineado al Espíritu, estaba alineado a Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4, verso 14. Dice la palabra de Dios ahí: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estamos viendo aquí la palabra en Hebreos que Jesús era un ser humano como tú y como yo, pero sin pecado. Eso quiere decir que él estaba alineado a Dios, él estaba alineado al Espíritu. Amén. Cristo era un hombre espiritual. O sea, que tú seas un hombre espiritual no significa que no vas a batallar. El hombre espiritual siempre le va a pelear, siempre va a estar en contra de la carne, siempre va a estar, no va a ser cómplice, sino que va a estar siempre en contra de la carne. No le va a dar lugar a la carnota, a la carne, sino que al contrario le va a pelear, ¿sí?, a la tentación, a esos deseos pecaminosos de su carne, con tal de agradar a Dios, con tal de agradar a aquel que lo salvó y a aquel que lo tomó por soldado. Hay beneficios para los que se alinean a Dios. Hay beneficios para toda aquella persona que se alinea a Dios. Y uno de los beneficios de los cuales yo te quiero hablar es el que se alinea a Dios puede oír la voz de Dios. Quizás en estos tiempos tú ya no estás escuchando a Dios. Ya no es como antes de que, bueno, a ver, Dios, ¿dónde estás? Sí, aquí estoy. Dios te respondía luego cuando tú le hablabas, ¿no? Pero ahora nada. Ya Dios no te responde. ¿Sabes por qué? Porque necesitas alinearte a Dios. Cuando tú te alineas a Dios, como consecuencia o como beneficio, viene la voz de Dios nuevamente. A lo mejor tú estás batallando para escuchar a Dios.
Ya Dios no te habla como antes, que estabas conectado con Él, escuchabas su voz en tu corazón, escuchabas su voz a través de la palabra, escuchabas su voz cuando ibas en la camioneta, en el carro o cuando estabas trabajando. Eras sensible a la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estabas alineado. Pero quizás en estos tiempos ya no estás escuchando a Dios. Y uno de los beneficios que tú y yo podemos tener cuando tú te alineas a Dios es que tú puedes escuchar su voz. Y quiero llevarte al libro de Isaías, capítulo 6, verso 1. Mira lo que dice: cómo Isaías, cuando él se alineó a Dios, pudo escuchar su voz perfectamente. Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante, nos dice cómo Isaías se arrepintió, se alineó a Dios y como consecuencia pudo escuchar la dirección, la voz de Dios. 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus alas, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinceales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mira lo que está diciendo la palabra. Verso 8. Después oí la voz del Señor. Qué hermoso, ¿no? Como Isaías, ¿verdad? Qué hermoso es esto, como Isaías se arrepiente, se alinea, él pues se da cuenta de su pecado que había ahí en su corazón, en su vida, ¿sí? Un hombre de labios inmundos, y luego después se arrepiente, mira hacia el cielo, ve una visión de Dios, y de repente se arrepiente, y luego ya después se escucha la voz de Dios. La voz de Dios es necesaria en estos tiempos, mi hermano. La voz de Dios es lo primero que tú tienes que poner en tu vida. Tienes que llevar, ¿sí?, como prioridad en tu vida la voz de Dios. Sin la voz de Dios no somos nada. Cuando Dios habla, hay gozo a tu corazón. Cuando Dios habla, escúchame, hay alegría, hay paz en tu ser. Cuando Dios habla es hermoso porque hay un gozo dentro de ti. Quizás en estos tiempos ya no estás escuchando la voz de Dios, pero hoy yo te invito en esta noche a que tú te alinees a Dios para que Dios vuelva a hablarte, Dios vuelva a hablar a tu corazón, así como antes que Él te hablaba cuando tú lo conociste la primera vez, quizás, no sé, ¿verdad?, cuando tú de primero no te enamoraste, porque cuando uno pues conoce a Dios por primera vez se enamora, y lo que uno busca es la voz de Dios, ¿no? Y la voz de Dios nos llena, la voz de Dios nos da dirección, la voz de Dios es lámpara a nuestros pies, a nuestro caminar, la voz de Dios nos fortalece, la voz de Dios supera todos nuestros problemas, nuestras adversidades. Y quizás en estos tiempos tú estás batallando, ¿sí? Ya no escuchas a Dios, y como consecuencia hay frustración, como consecuencia quizás hay desesperanza. Pero hoy, en esta noche, es el tiempo de que tú te alinees para que vuelvas a escuchar a Dios. Yo te voy a invitar en esta hermosa noche a que cierres tus ojos ahí donde estás. Si Dios ha hablado a tu vida con este mensaje, déjame decirte que tienes que cerrar tus ojos. Si eres esa persona que está batallando para escuchar a Dios, cierra tus ojos. Dios quiere que te alinees. Alíñate
Alíñate a Él. Alíñate. Alíñate en el nombre de Jesús. Suelta todo lo que te está afectando. Suelta todo lo que te está llevando por otro lugar, por otro camino. Cierra tus ojos ahí en tu casa. Sí. Padre Celestial, vamos a darle gracias a Dios en esta hermosa noche. Cierra tus ojos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Padre. Te damos toda la alabanza y la adoración a ti, Señor. Hoy en esta noche nos alineamos a ti, Padre. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida, tú conoces todo, Señor. Hoy nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, y hacemos a un lado, Padre, la contienda, la división y los deseos pecaminosos de nuestra carne. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, hermano, ahí donde estás, ahí en tu lugar, en tu casa, levanta tus manos. Este es el tiempo para que te alinees a Dios, que vuelvas a escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablarte nuevamente. Dios quiere hablarte a tu corazón. Dios quiere nuevamente darte dirección, consolarte y fortalecerte. Porque es tu voz, Señor, la que nos fortalece en estos tiempos. Es tu voz, Señor, la que nos da esperanza. Es tu voz, Señor, la que nos ayuda a seguir adelante. Hoy nos alineamos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y soltamos todo lo que nos está entreteniendo y todo lo que nos está sacando del caminar contigo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos ahí en tu casa, ahí donde estás, donde quiera que te encuentres, y adora al Señor y arrepiéntete en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo oro, Señor, por todos aquellos, Padre, que se han descarrilado, que se han salido de la línea, que se han salido de tu camino, que se han salido, Padre, y que se han ido por otros rumbos. Hoy, en el nombre de Jesús, te pido que vuelvas a alinearlos, que vuelvas a traer sus corazones a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, y que ellos puedan escuchar una vez más tu palabra a sus corazones, tu voz, Padre, que los fortalece, que los ayuda, que los anima, Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea toda la alabanza, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.